Si te encanta hacer pan, pero a la hora de amasar es lo que peor llevas, no sabes muy bien si es mejor amasar a máquina, amasar a mano, cuántos minutos tienes que amasar o hasta qué momento has de llegar ese amasado, entonces estás de suerte y estás de enhorabuena. Porque hoy, aquí, en este vídeo, te voy a enseñar el método definitivo creado por mí en exclusividad, donde podrás hacer cualquier tipo de masa de pan, sea del grado de hidratación que sea, y sea dulce, salado o el tipo de pan que quieras, jamás de los jamases tendrás que volver a amasar. Incluso sortearemos el obstáculo de la cantidad de masa y las limitaciones que ponen nuestras amasadoras caseras. Así que hoy en este vídeo te voy a enseñar la técnica definitiva para que jamás de los jamases tengas que amasar, pero obtengas resultados profesionales a la altura de las mejores panaderías. Así que quédate hasta el final, no te pierdas ni detalle, comenzamos. Todos los que me venís siguiendo de un tiempo a esta parte habrás notado que en mis últimos vídeos, ya desde comienzos de año, incluso a finales del año pasado, ya usaba esta técnica. Este método lo he venido empleando, llevo meses desarrollando este método, esta técnica, haciendo diferentes pruebas de panes con poca hidratación, con media hidratación, con alta hidratación. He hecho pruebas con panes muy enriquecidos como el panettone y los roscones de Reyes. He hecho pruebas de muchas variedades de panes diferentes para llegar a la conclusión de que esta técnica es definitiva y absolutamente maravillosa, sobre todo si queremos hacer grandes cantidades de una manera muy fácil y muy sencilla. Ya verás que con tus cuatro ingredientes básicos de siempre, harina, agua, levadura y sal, y con un poquito de tiempo y paciencia llegarás a tener panes espectaculares. Y ya te digo, uno de los primeros obstáculos que vamos a saltar es el inconveniente de que nuestras amasadoras de casa, sobre todo, tienen una capacidad determinada. No podemos poner más de 1 kilo, 1,5 kilos de harina, porque no tiene potencia para mover tanta masa. Entonces, cuando tengas necesidad de hacer una gran tirada de pan, o quién sabe, a lo mejor porque te quieres dedicar a vender panes, pues con esta técnica sabrás y verás que no necesitas, en un principio por lo menos, invertir grandes cantidades de dinero en esas amasadoras que muchas veces son excesivamente costosas cuando uno está arrancando un pequeño emprendimiento, un pequeño negocio. Así que quédate hasta el final, no te pierdas ni detalle porque esta técnica te va a interesar mucho. Como único pero que tengo, ¿vale?, para esta técnica es que sí que es cierto que tiene un pequeño inconveniente, que es las masas que están muy enriquecidas y llevan una gran cantidad de azúcar, ese azúcar sí que interfiere en el proceso de este método. Entonces, esas recetas con exceso de azúcar, lo que he tenido que hacer ha sido ajustar ese azúcar hasta el momento en el que ya no interfería en el proceso de elaboración y el desarrollo de nuestra malla de gluten, nuestro amasado sin amasar. A este método le he llamado método 20-20 y ahora verás por qué. Vamos a ver el método. Bueno, pues el método es bien sencillo, ¿vale? Yo aquí tengo preparado un poco de harina, una harina panadera, la que tú empleas habitualmente, generalmente una harina entre un 10 un 11% de proteína, pero podrías usar una harina pues de más fuerza o un poquito menos de fuerza, ¿vale? Eso es lo de menos. La harina que siempre emplees de trigo, en esta ocasión, ¿vale? Generalmente de trigo, la harina que siempre emplees para hacer tus panes, la tenemos aquí. En esta ocasión voy a hacer un pan de media hidratación, ¿vale? Aquí tengo 1 kilo de harina y aquí tengo 700 gramos de agua, es decir, un 70%. Voy a usar en esta ocasión una levadura seca, pero este método da igual el tipo de fermentación que uses. Puedes usar levadura fresca, puedes usar levadura seca como voy a usar yo, puedes usar un prefermento de levadura o puedes usar una masa madre. Da exactamente igual, el método es el mismo y un poquito de sal. En esta ocasión, un pan básico, un pan fácil, un pan sencillo, habitual, ¿vale? Sin grandes complicaciones. Si tuviéramos otros ingredientes, líquidos y sólidos, la parte de los líquidos se le añadiríamos al agua y la parte de los sólidos se le añadiríamos a la harina, ¿vale? Quitando el caso de la levadura. La levadura siempre, aunque en esta ocasión es seca y podríamos ponérsela a la harina siempre, pero me gusta poner los métodos de fermentación en los líquidos, en este caso el agua. Entonces, el método es bien sencillo. Por un lado tengo la harina y la sal. Lo añado. Si tuviera azúcar, por ejemplo, pues también se lo pondría aquí. Y nada, simplemente mezclarlo.
Yo lo mezclo con una varilla, tú puedes mezclarlo con la mano, por ejemplo. El caso es mezclar bien la sal con la harina. Ya verás que no nos va a dar complicaciones. En un primer momento a esta técnica la llamé autólisis extrema, ¿vale? Porque es una autólisis, pero con todos los ingredientes. Porque la autólisis de manual es simplemente el agua con la harina, sin añadirle ni el agente fermentativo y sin añadirle la sal u otros ingredientes. Por eso puse lo de extrema, autólisis extrema, porque ya le ponemos todos los ingredientes del tirón. Así no tenemos que comernos la cabeza de cómo voy a añadir luego esto, cómo voy a añadir luego el otro, y en muchas ocasiones nos da complicaciones. Por ejemplo, a la hora de añadir grasas, como aceites de oliva, una vez que la masa está ya desarrollada, nos da complicaciones, sobre todo si lo hacemos de manera manual. En este caso, la sal con la harina. Ya te digo, si tuviéramos otros elementos sólidos, como azúcar, por ejemplo, se lo pondríamos también aquí. El método fermentativo. En este caso, es una levadura seca. Si tú vas a hacer una levadura fresca, masa madre o un prefermento de levadura, pues lo añadiríamos aquí, al agua. Si tuviéramos otros elementos líquidos, como huevo, leche, una grasa, por ejemplo, aceite de oliva o mantequilla fundida, se lo pondríamos aquí, ¿vale? En el caso de las mantequillas y las margarinas, para que no se nos solidifiquen, sí que es interesante entonces que el agua esté un poquito templada, un poquito tibia, ¿vale? Para que no se nos endurezca, no se nos solidifique cuando la pongamos en el agua. Y nada. Ya tenemos nuestra parte fermentativa con los líquidos de la receta, ya tenemos la sal con la harina, ¿vale? Hasta este punto es todo bien fácil y bien sencillo. Los líquidos de la receta con el agente fermentador y los sólidos de la receta en un bol. Ya está. No hay más. Y ahora mezclamos ambas partes, sólidos por un lado y líquidos por otro. ¿Y esto qué vamos a hacer? Pues nada. Esto lo vamos a mezclar. Que esto es, como siempre digo en las últimas recetas que he hecho de pan para vosotros, el esfuerzo más grande que vas a llevar. Mezclar el agua, los sólidos con los líquidos. Ya está. Importante que no queden partes sólidas de harina. La harina tiene que estar siempre bien humedecida, siempre tiene que estar mojada por el líquido de la receta, en este caso agua. Y por eso le ponemos la levadura, ¿vale? Aunque se la podríamos poner en la harina, yo creo que se integra mucho mejor si la disolvemos un poquito con el agua. Aunque ya te digo que, en este caso, como es levadura seca, se la podríamos haber integrado con la harina directamente. Pero para que no haya confusión y para crear un método, que por cierto, si no te lo he dicho ya, te lo digo, el método es 20-20 y ahora verás por qué. Pues para crear un método, siempre los líquidos con el agente fermentador y los sólidos con la sal y otros sólidos de la receta. Sencillo, fácil, rápido, sin esfuerzo, sin complicación. ¿Ves? Lo único que tenemos que hacer es que no queden, importante, que no queden partes secas de harina. Ya está. Que esto no te lleva más de 1 minuto y depende de la cantidad que hagas. En esta ocasión aquí había 1 kilo de harina. Pero puedes hacer 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Si vas a hacer mucha cantidad, pues lo puedes dividir en varias secciones. Sobre todo, por ejemplo, si te vas a dedicar a vender pan. En varios boles o en varios recipientes, pues divides, ¿vale? Yo personalmente hasta 5 kilos de harina puedo mover perfectamente. Si tú puedes mover menos, pues te lo divides en más cantidades, ¿vale? En diferentes recipientes. Y ya está. Una vez que tenemos ya todo bien integrado, pues nada, con la rajeta despegas todo lo de las paredes del bol y lo dejamos aquí tapado. Y lo vamos a dejar exactamente 20 minutos de reloj. Por eso la técnica se llama 20-20, porque tiene 2 reposos de 20 minutos. Este primer reposo de 20 minutos
Ya está, hemos mezclado los ingredientes, hemos mezclado por un líquido los líquidos de la receta. Por un lado, los líquidos de la receta con el agente fermentador, por otro lado, los sólidos de la receta, hemos unido todo, lo hemos mezclado y lo dejamos reposar 20 minutos de reloj. 20 minutos, no 21, ni 19, ni 30, ni nada. 20 minutos. En 20 minutos regresaremos y continuaremos con el método. Ahora te veo. Bueno, pues ya han pasado exactamente 20 minutos de reloj y vamos a continuar con el siguiente paso. Mirad, yo tengo aquí, hasta ahora todavía no masa, porque todavía no está amasada, ¿vale? Que hemos simplemente mezclado los ingredientes, acuérdate, los sólidos por un lado y los líquidos por otro. Tengo aquí un poquito de agua para mojarme las manos para que no se me pegue, pero ya verás. Lo único que vas a hacer es... No hace falta, yo lo saco un poquito para que tú lo veas, ¿vale? Pero mira, sin hacer nada en la mesa, mira. Simplemente te lo hago al aire para que veas. Esto lo puedes hacer en el bol o lo puedes hacer sobre la mesa. Mirad, ya tenemos prácticamente desarrollada la malla de gluten. Simplemente con 20 minutitos. Pero todavía no ha terminado. Mirad, ya tengo una masa más uniforme, más elástica y más lisa en su superficie. Lo voy a dejar de nuevo en el bol. Lo voy a volver a tapar y lo vamos a volver a dejar reposar otros 20 minutos de reloj, ¿vale? De ahí el método 20-20, porque tiene un reposo de 20 minutos y otro reposo de 20 minutos. Así que el segundo reposo de 20 minutos es este, lo vamos a dejar 20 minutos y te veo un rato. Bueno, ya han pasado los segundos 20 minutos del método 20-20, con el que jamás tendrás que volver a amasar. Tenemos la masa aquí, ha reposado por los últimos 20 minutos y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho la vez anterior. En el mismo bol, o lo sacas sobre la mesa, lo único que vamos a hacer es estirar y plegar para generar tensión. Y mira, ya tendrías la masa perfectamente amasada, una masa lisa, elástica, uniforme y homogénea, lo que se busca en un amasado. Y en esta ocasión, sin esfuerzo, simplemente con dos reposos de 20 minutos y unos plegados entre medias. Ya la tendríamos. Vamos a ver si el gluten está bien desarrollado. Vamos a coger un poquito de masa y con las manos mojadas lo que vamos a hacer es ir estirando. ¿Ves? Vamos estirando y vemos que tenemos una malla bien formada, una malla gluteínica bien formada, ¿ves? Importante que resbalen los dedos, ¿vale? Y hacerlo con las yemas, para no romperlo, claro, pensar que, bueno, se puede romper, claro, pero mirad, sin haber amasado, tenemos una malla gluteínica perfectamente desarrollada, perfectamente formada. Voy a ver si en esta cámara lo podéis apreciar mejor. Mirad. Una maravilla. Tenemos una masa de pan, simplemente con dos reposos de 20 minutos, perfectamente terminada, perfectamente amasada. Perfecto para grandes cantidades, para grandes elaboraciones, ¿vale? Para cuando necesitáis poner más cantidad de las que admiten vuestras amasadoras. Esta técnica vale para masas poco hidratadas, para masas de media hidratación como esta, para masas de muy alta hidratación, ¿vale? En la descripción del vídeo te dejo una lista de vídeos en la que he explicado y he aplicado este método, ¿vale? Lo he aplicado en panetones, lo he aplicado en roscones de reyes, lo he aplicado en panes gallegos como el pan de cea de alta hidratación, lo he aplicado en panes de media hidratación y he hecho una variedad grande de diferentes variedades de panes. Así que para que veas que esta técnica funciona de veras. El método 20-20 porque jamás tendrás ni volverás a amasar. Mínimo esfuerzo y grandes resultados. A partir de este momento, una vez que termina el método 20-20 y ya tenemos nuestra masa ya perfectamente amasada, en este momento es donde le añadiríamos, si quisiéramos o si quisiéramos ponerle a nuestra masa semillas, frutos secos u otro tipo de elementos sólidos en tropezones a nuestra receta, ya sean aceitunas, bacon, queso, etc. Justamente este momento sería el preciso. Una vez que termina el amasado, podríamos añadir ese tipo de ingredientes y empezaría la fermentación.
Y si quieres saber y convertirte en un auténtico maestro de todos los procesos fermentativos y de fermentación del pan, entonces te recomiendo que no te pierdas el vídeo de la semana que viene, donde hablaremos de los métodos de fermentación de principio a fin. Así que te espero la semana que viene, ves comenzando a aplicar este método 20-20 para no tener que amasar nunca más. Pruébalo en casa y ya me cuentas y me lo dejas en los comentarios. Ya verás que te va a súper encantar. Te veo la semana que viene. Recuerda, métodos de fermentación del pan. Te espero. Adiós.